Hola, cordial saludo a mis queridos espectadores, compañeros y a nuestro tutor del curso de guitarra. Mi nombre es Eliana Carolina Guerrero de Moya, soy psicóloga en formación en mi último semestre y en este espacio quiero aprovechar para contarles un poco sobre la evolución de la guitarra, un instrumento musical que ha pasado durante décadas en una transformación, en un proceso, en un transcurso en el que actualmente tenemos un bello instrumento que nos permite generar muchos sonidos y melodías, ¿verdad?, atractivos a nuestro oído. Vamos a iniciar con esta parte de la historia y es que inicialmente la guitarra nació de lo que se llamaba como la lira. Antiguamente los egipcios, bueno, la historia en esa parte no es muy clara, pero dice que los egipcios y árabes, a través de los sonidos que desplegaba la lira, fueron diseñando algunas herramientas para formar lo que primero llegó a la historia como laúd. El laúd fue diseñado para acompañar versos, entonar un poco de melodías y se usaba en versión de rituales religiosos y actos de la corte. Esta se llamaba laúd y más o menos estaba entre los años 2400 a.C. Luego de ello, este laúd pasó a lo que se llama quítara. En los años 2400, un poquito más adelante antes de Cristo, los griegos crearon la quítara como un cuerpo en forma de herradura de madera. Luego de ello, en la parte de la historia, nuestra línea de tiempo, allí podemos ver las imágenes, vamos observando un poco más. Hay algo muy interesante y es que el Imperio Romano robó la quítara, cambiando el nombre a cítara, dándole un nuevo diseño y aumentándole su cuerpo de herradura. El cuerpo era más grande, más alto y ahora los brazos eran más alargados. Es decir, en cada época de la historia, cada cultura aportó algo diferente a lo que se iba construyendo como este instrumento que es la guitarra. Esta altura y estos brazos largos le daban mayor sonoridad. Esto más o menos se dio entre los años 27 a.C. y luego 476 después de Cristo. Esto lo hizo el Imperio Romano, es decir, el Imperio Romano vio esa idea innovadora de los griegos y dijo, bueno, vamos a darle mayor sonoridad, vamos a levantarle los brazos, vamos a hacerlo más grande. Y efectivamente el instrumento que aún no se llamaba guitarra, sino cítara, tuvo mayor sonoridad. Luego de allí pasamos a una región muy importante que es Califato Ortodoxo. Aquí le hicieron pequeñas modificaciones al laúd como en la cantidad de cuerdas, los materiales que lo construían y le quitaron los trastes para agregarle cuartos de tono. Miren que aquí ya va haciéndose una diferencia. Si nosotros vemos en la imagen, ya este instrumento que estaba cogiendo forma ya no estaba como esa herradura así con esos brazos arriba, sino que ahora tiene una forma ovalada. Ahora fueron dándole un poco más de forma. Este pequeño grupo de griegos en el califato ortodoxo, donde cambiaron algunos trastes de este bello instrumento para agregarle cuartos de tono, es decir, la sonoridad iba en un proceso de cambio, de transformación. Aquí vamos que es un grupo llamado Uk, una parte cultural de los griegos. Allí seguimos en la línea de tiempo, muy interesante, y nos remontamos a la etapa de la Edad Media, en el año 1001. En la Edad Media pasó algo muy interesante, ya se empezaron a tocar con el plectro púa. Si ustedes ven, ya el instrumento ya no está tan ovalado en la parte de pronto de anchura, sino que está un poquito más cerrado, tiene las mismas cuerdas hasta el momento. Luego se remonta la historia a nuestra línea de tiempo, aquí lo podemos ver, finales de la Edad Media, la vihuela o viola de mano. Aquí cambió a un nombre completamente diferente. Si lo comparamos con el año 1001 en la Edad Media, la guitarra se empezó a llamar como guitarra morisca, ya adquirió el nombre de guitarra morisca o guitarra latina, ya fue cogiendo forma este bello instrumento. Luego a finales de la Edad Media, este instrumento era un cordófono de 6 cuerdas dobles y aunque era muy parecida a la guitarra clásica actual, poseía clavijas de madera al igual que sus antecesores y ya se llamaba vihuela o viola de mano. Miren esta parte interesante de la historia, se dio a finales de la Edad Media.
Luego, muy interesante, pasamos a Europa, en el siglo exactamente XV, en el siglo XVII. En el siglo XVII, los españoles tomaron autoridad y llegó la guitarra española. Se dice que los españoles son los padres adoptivos de la guitarra. Qué interesante, esto a mí me pareció muy chévere porque no lo sabía. La guitarra tenía 5 cuerdas, cinco cuerdas dobles. Hasta el siglo XVII, un aportador muy interesante en el ámbito de la música y de la instrumentación musical, que es Jacob Otto, averiguó la sexta cuerda. Pero ahora bien, ¿qué funcionalidad tuvo la sexta cuerda? Dice que teniendo la afinación, la conoció en la actual, le dio mayor afinación agregando la sexta cuerda a la guitarra. Luego de que este autor musical en contexto diera este aporte, se sumaron dos representantes más, dos autores más que le dieron mucho más fuerza a esta exploración de este instrumento de guitarra, que fueron Antonio Stradivari y Joachim Tielket. En Europa hasta el año, en el siglo XVIII, ellos también fueron dándole mayor auge a partir de la sexta cuerda que encontró Jacob Otto. Estos autores estuvieron trabajando sonidos a través de la sexta cuerda y encontraron que la sexta cuerda le daba mayor afinación al instrumento, mayor afinación y mayor sonoridad. Antes de pronto era un sonido allí fuerte, hay un sonido estándar, pero al encontrar la sexta cuerda ellos encontraron mayor sonoridad y estabilidad musical. Luego allí se fueron dando nuevas alternativas musicales. Ya empezaron a darse cuenta que la sexta cuerda generaba nuevas melodías. Oye, ahora vamos a diseñar algo más actual. Y asimismo nos remontamos al siglo XX, el siglo pasado al que nosotros estamos. En el siglo XX llegó el jazz, el blues, la guitarra eléctrica, la guitarra electroacústica, la guitarra criolla, la guitarra con tapa arqueada. Ya empezó a tener otra estructura el diseño de la guitarra. Llegaron las cuerdas de acero, que hay guitarras con cuerdas de acero que son súper bonitas. Llegó guitarra con resonador, llegó guitarra con doble mástil. Y allí empezó a entrar una evolución musical. Entonces ya el rockero podía tener su guitarra de rock, obviamente profundo. Ya aquel que de pronto utiliza el género del vallenato tiene una guitarra mucho más clásica. Y así cada autor musical fue dándole auge a este instrumento. Ahora, si nosotros nos vamos al siglo XXI, es súper interesante porque en el siglo XXI ya nosotros empezamos a añadir lo que es la inteligencia artificial. Entonces la inteligencia artificial le da mayor auge al origen de la guitarra porque ya se añaden nuevos sonidos, nuevas experiencias musicales, ya se diseñan nuevos retos musicales a través de acordes distintos, la guitarra ya en diferentes colores, en diferentes formas, hay guitarras muy alargadas, de hecho allí lo podemos ver en la imagen, allí en mi línea de tiempo compartí varias guitarras diferentes. Si notan, la primera es completamente ovalada, la segunda tiene una forma muy diversa, que es la que utiliza el rockero, ¿verdad? Que es una guitarra como más estrecha y más, digamos que tiene como especie de unas formas un poco más diferentes, más diseñadas al contexto musical que ellos manejan, al rock. Tenemos la guitarra clásica, que es la que está allí en la foto en el centro, y al final tenemos otro tipo de guitarra que también pertenece a este clásico. Vemos que en la historia del tiempo muchos autores fortalecieron el origen de la guitarra en el contexto musical y hoy en día tenemos un instrumento muy interesante. Bueno, en mi caso todavía no lo he aprendido a tocar, solo canto. Soy cantante, soprano y no he aprendido a tocar un instrumento, pero sí me gustaría en algún momento. Intenté con la guitarra hace muchos años, me acuerdo que me maltraté los deditos, pero logré sacar como 3 cancioncitas básicas en la iglesia y me gustaría pues más adelante poder tener la oportunidad de aprender. Pero por lo pronto me interesó mucho esta parte histórica de la guitarra, de pues observar que empieza desde la lira, desde algo poético para los árabes, para los griegos, y cómo del lado en adelante muchas regiones culturales fueron dándole forma a este bello instrumento. Gracias por escuchar y gracias por este espacio de aprendizaje. Bye bye.